Damos un fuerte aplauso ya que nos va a brindar su experiencia laboral acá en una intendencia ILM de especialista legal. Buenas tardes, agradezco su presencia ahora que inauguramos el ciclo de capacitaciones en SUNAFIL. El día de hoy vamos a ver el tema de los contratos de trabajo de exportación no tradicional, un contrato que en los últimos tiempos ha sido muy relevante, se ha dado cuenta el volumen de exportación que está sacando nuestro país, ¿no? Bueno, el contrato de trabajo de exportación no tradicional está dentro de lo dispuesto por el decreto ley 22.342, la siguiente diapositiva, que es el que nos brinda el marco legal sobre el cual se ampara esta contratación laboral. El decreto ley 22.342 entró en vigencia el 21 de noviembre de 1978 con la finalidad de promover la exportación no tradicional a fin de que esto se generen mayores puestos de trabajo y así esto generar el ingreso de mayores divisas a nuestro país. Como podrán ver, este decreto ya es una norma relativamente antigua, pero como les dije hace un momento, que ha tomado gran connotación últimamente debido a que nuestro país ha suscrito tratados de libre comercio con distintas economías sólidas a nivel mundial, ¿no? Lo que le ha dado una importancia significativa a este contrato últimamente. Siguiente diapositiva. Los productos no tradicionales. Estos productos son aquellos productos que para su elaboración se requiere un uso mayor de mano de obra, de trabajadores, por lo cual genera una mayor inversión y un proceso logístico que involucra mayores recursos económicos. El Banco Central del Perú de Reserva agrupa dichos productos en agropecuarios, textiles, pesqueros, maderas y papeles, químicos, metalmecánicos, siderometalúrgicos y joyería, ingeniería no metálica, entre otros. En este punto es importante señalar que a un país, o mejor dicho, a la economía de un país, le resulta más beneficioso exportar estos tipos de productos, dado cuenta que para su elaboración se requiere mayor número de mano de obra, mayor número de trabajadores, con lo cual se genera un mayor número de puestos de trabajo. Tanto es así que para el año 2017 la Sociedad Nacional de Industria estimó que el contrato de trabajo de exportación no tradicional había promovido más de 320.000 puestos de trabajo formales. O sea, digamos que este contrato está ayudando a la formalización, que es lo que está buscando ahora SUNAFIL, la formalización de los trabajadores. Siguiente diapositiva. La exportación de productos no tradicionales consiste principalmente en la venta de productos no tradicionales al extranjero. Y estos productos son los que no se comercializaban normalmente, ¿no? Vale decir que en nuestro país los principales productos de exportación no tradicional tenemos entre ellos la palta, la quinoa, las uvas, los espárragos, ¿no? que son los productos más frecuentes de exportación. Siguiente diapositiva. Bueno, estamos tratando un tema de contratos y yo quisiera, antes de ingresar directamente a lo que es el contrato de exportación no tradicional, ver el tema de los contratos de manera general, ¿no? Tener una idea básica de lo que es un contrato de trabajo. Y
Bueno, un contrato de trabajo principalmente es el acuerdo de voluntades de dos o más partes, entre el empleador y el trabajador, por el cual el trabajador se obliga a prestar servicios de manera personal a favor del empleador, y este a su vez se obliga a darle una contraprestación por dichos servicios. El elemento característico de este contrato es la subordinación, por la cual el empleador está facultado para dirigir, fiscalizar y sancionar la prestación de servicios del trabajador. Este elemento es el que le da la característica laboral al contrato. Siguiente diapositiva. Los elementos del contrato, como bien les dije en su momento, son tres: la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. La prestación personal del servicio es la que otorga el trabajador de manera personal al empleador, es decir, que este tiene que prestar el servicio por sí mismo y no podría ser reemplazado por cualquier otra persona. La remuneración es la contraprestación que le otorga el empleador al trabajador por los servicios prestados. Y como les dije, la subordinación es el elemento característico, el elemento principal del contrato, por el cual este contrato tiene la naturaleza de laboral, ¿no? Como les dije, es la facultad que posee el empleador de dirigir, fiscalizar y sancionar la prestación de servicios del trabajador. Ahora, esa fiscalización no puede ir en contra de los derechos fundamentales del trabajador. Entonces, esa fiscalización debe estar dentro de los límites que la normativa le impone al empleador, no pudiendo violentar por ello contra la dignidad de cualquiera de los trabajadores. Siguiente diapositiva. Las modalidades de contratación son a tiempo indeterminado, sujeto a modalidad y a tiempo parcial. El contrato por tiempo indeterminado es la regla general en nuestro marco jurídico, por lo cual esto no exige mayor formalidad, incluso puede ser celebrado de manera verbal. La única formalidad es que el trabajador debe de estar registrado en la planilla del empleador dentro del primer día que éste inicia la prestación de servicios. Por el contrario, los contratos sujetos a modalidad requieren de formalidades descritas en la norma, ¿no? Como por ejemplo llevarse por escrito, tener una causa objetiva que justifique su utilización. Digamos que esta parte es la más primordial, la más necesaria para que un contrato a plazo indeterminado no se vea desnaturalizado, ¿no? Otra de las formalidades que anteriormente tenía este tipo de contrato era que se tenía que presentar a la autoridad administrativa de trabajo a fin de que ésta la registre. Sin embargo, esto cambió de acuerdo a las últimas modificatorias, específicamente por el decreto legislativo 1246, que señala que ya no es necesario que el empleador presente a la autoridad administrativa de trabajo este contrato, sino esa obligación cambió a otorgarle dentro del tercer día de celebrado este contrato una copia al trabajador directamente. El contrato a tiempo parcial es aquel que se va a realizar en una jornada menor a 4 horas diarias. Al igual que el contrato a tiempo indeterminado no tiene un plazo fijo de vigencia, pero contrariamente a esto necesita de ser presentado ante la autoridad de trabajo para su registro y conocimiento del propio, ¿no? Siguiente diapositiva. Los tipos de contrato. Los tipos de contrato son de 3 tipos: de naturaleza temporal, de naturaleza accidental y de obra o servicio específico. He puesto estos contratos porque
son unos contratos a plazo fijo, al igual que el contrato contrato de exportación no tradicional, pero la diferenciación radica en el tiempo de vigencia de estos contratos, como por ejemplo el inicio o incremento de actividad puede tener una vigencia máxima de 3 años, el de necesidades del mercado una vigencia máxima de 5, el de reconvención empresarial una vigencia máxima de 2 años, el de naturaleza ocasional una vigencia máxima de 6 meses. El de suplencia va a tener vigencia por todo el periodo que dure la causa que lo originó, digamos, la suplencia del trabajador, extinguiéndose de manera automática cuando el trabajador titular del puesto de trabajo se reincorpora a prestar servicios. En la emergencia es igual, se va a mantener vigente mientras la causa que lo originó, o sea, la emergencia, se mantenga. El contrato por servicio específico, su duración es principalmente cuánto dure la obra o el servicio. El contrato intermitente tiene la característica de que va a ser suscrito a fin de realizar labores permanentes de la empresa, con la característica de que tienen una naturaleza intermitente o discontinua. Los de temporada van a ser suscritos para la realización de actividades dentro de una temporada del año, ¿no? La cual puede ser renovable a la siguiente temporada y al siguiente año. Siguiente diapositiva. Ahora sí, entramos a ver lo que es el contrato de exportación no tradicional. Como dice en la diapositiva, es aquel contrato que tiene por finalidad realizar labores de producción para la exportación de materias primas o manufacturas no tradicionales. Este contrato puede y debe ser suscrito o utilizado por las empresas industriales dedicadas a la exportación no tradicional, que realicen esta actividad directamente o por encargo de terceros, siempre que dispongan en un volumen del 40% de su producción a la exportación. Este porcentaje es como mínimo en el sentido de que si una empresa industrial de exportación no tradicional pudiera exportar el 40, el 50 o incluso el 100% de su producción, estaría dentro de estas empresas dedicadas al tipo de exportación. Sin embargo, si una empresa exportaría menos del 40%, no podría ser llamada como tal porque el decreto ley 22.342 exige que tenga una exportación mínima del 40% de su producción anual. Vale señalar también en este punto de que, de acuerdo al artículo 80 del técnico ordenado del decreto legislativo 128, señala que si bien basta que la industria se encuentre comprendida dentro de los alcances del decreto ley 22.342 para que pueda utilizar un contrato de exportación no tradicional, sin embargo, como veremos más adelante, para la utilización de estos contratos existen requisitos indispensables en el lado nacional, por lo cual no solamente bastaría con que la empresa esté dentro del alcance del decreto ley 22.342. Siguiente. Los requisitos para la exportación, para acceder al régimen de exportación no tradicional. Bueno, dentro de los requisitos, como se los señalé, se encuentra el contar con un contrato de exportación no tradicional, o una orden de compra o cualquier otro documento que origine esa exportación. Entonces, este documento es de vital importancia para considerar a una empresa dentro de ese régimen. Este documento contendrá, entre otras
cosas, el nombre, la dirección de las partes, la cantidad de artículos exportados, descuentos, comisiones, licencias, documentación, garantías, jurisdicción, arbitraje, entre otros. A su vez, otro requisito es el contar con un plan, con un programa de exportación a fin de satisfacer el contrato de exportación. Eso va a ser importante porque es en base a ese documento en que se van a ver el tema de los plazos y de qué manera se va a llevar a cabo la elaboración de los productos que van a ser exportados al final. Siguiente diapositiva, por favor. El tercer punto es que cada contrato deberá contar de manera específica con la causa objetiva, es decir, con las labores que va a desarrollar el trabajador cuando se encuentre vigente la relación laboral. Este es un punto importantísimo porque el trabajador que ha sido contratado bajo un contrato de exportación no tradicional tiene que desarrollar las funciones señaladas en el contrato que él suscribió, dado cuenta que de no realizar estas funciones, el contrato podría llegar a ser desnaturalizado. A su vez, este contrato, a diferencia de los contratos sujetos a modalidad, el empleador tiene la obligación aún de presentarlo ante la autoridad administrativa de trabajo, a fin de que esta autoridad, dentro de los 30 días de su presentación, los apruebe. Siguiente, por favor. Este es un modelo de contrato de exportación no tradicional. Como vemos, están digamos, los puntos mínimos, los requisitos mínimos exigidos por la legislación vigente, la causa objetiva, las labores que van a desarrollar los trabajadores, el tiempo del contrato, la remuneración, ¿no? Que son los puntos mínimos exigidos por la normativa vigente. Siguiente, por favor. La desnaturalización del contrato de exportación no tradicional. Como les dije, la desnaturalización del contrato de exportación no tradicional se va a dar principalmente por desconocimiento, por la no aplicación de los requisitos que la norma exige. Entonces, a diferencia de los contratos sujetos a modalidad, este contrato va a ser desnaturalizado única y exclusivamente si es que le faltase alguno de los requisitos señalados en la norma, más no por el plazo en que se extienda su vigencia. A diferencia de los anteriores, como se los señalé, algunos tenían una duración de 5 años, otros de 3, de 2 años. Este no implica, no implica que se encuentre desnaturalizado si es que es utilizado por 5, 10 o 15 años, dado cuenta que la norma es muy específica al señalar de que las empresas industriales de exportación no tradicional pueden contratar la cantidad de trabajadores que les sea necesario por el tiempo que estimen necesario para satisfacer el contrato de exportación. Cabe señalar que este contrato estará desnaturalizado, por ejemplo, si es que no se presenta a la autoridad administrativa para su aprobación, o si es que, habiendo suscrito, la empresa no es una empresa de exportación no tradicional, sino es una empresa del régimen común, o si es que el trabajador ha sido contratado para desarrollar labores para la exportación no tradicional, sin embargo realiza labores de la empresa que son permanentes, ¿no? Entre esas hay muchas causas que determinarían su desnaturalización. Siguiente, por favor. Los beneficios laborales de los trabajadores sujetos al régimen de la contratación de exportación no tradicional. Los trabajadores que prestan servicios dentro de este régimen van a percibir los mismos beneficios que los trabajadores sujetos al régimen laboral común, dado cuenta que nuestra normativa no señala una diferenciación entre uno u otro régimen, por lo cual el trabajador que ha suscrito un contrato de exportación no tradicional
tendrá los mismos beneficios. Siguiente, por favor. Por ejemplo, tiene el trabajador del régimen de la exportación no tradicional, tiene el derecho de percibir una remuneración, como mínimo, la remuneración mínima vital, que asciende este año a 930 soles. ¿No? Cabe precisar que la remuneración es todo aquello que percibe el trabajador sin importar la denominación, o si fuese en especie o en dinero, siempre que esté a su libre disposición, ¿no? Que es la característica principal de la remuneración, que esté a la libre disposición del trabajador. Siguiente. La jornada de trabajo. Tienen una jornada de 8 horas como máximo, 8 horas diarias como máximo, y 48 horas semanales. Ahora bien, de acuerdo a alguna ley o de acuerdo a algún convenio que haya suscrito con el empleador, o el empleador por voluntad propia, podría disponer que esta jornada de trabajo sea menor. Eso si es que es un acuerdo o si es que es una voluntad propia del empleador, esta jornada podría reducirse, más no aumentarse. Siguiente. La asignación familiar. La asignación familiar es un beneficio que se otorga al trabajador que tiene carga familiar. Entiéndase como carga familiar al tener uno o dos o más hijos bajo su poder menores de edad. Este beneficio se podría entregar también aún teniendo un hijo mayor de edad, siempre y cuando esté cursando estudios superiores o universitarios, con un plazo máximo hasta de 6 años desde que este hijo contrajo la mayoría de edad. Por favor. El seguro de vida libre. Este es un beneficio por el cual el trabajador va a encontrarse protegido contra el tema de accidentes o de una muerte eventual, ¿no? Este beneficio es voluntario por parte del empleador cuando el trabajador cumpla los 3 meses. Ahora bien, al 4.º año de servicio, este beneficio se vuelve de obligatoriedad para el trabajador, para el empleador. Entonces tenemos que, si el trabajador tiene 3 meses laborando, el empleador de manera voluntaria podría contratar el seguro de vida de ley a favor de él, siendo que a partir del 4.º año ya pasa a ser una obligación del empleador contratar ese seguro para el trabajador. Siguiente, por favor. La compensación por tiempo de servicios. Para acceder a este beneficio, el trabajador tiene que laborar una jornada en promedio de 4 horas diarias. Este es un beneficio social que sirve como fondo previsional en caso de cese del trabajador. Este es un beneficio que se otorga, que debe ser depositado por el empleador dentro de los primeros 15 días de los meses de mayo y noviembre, y se devenga por los periodos semestrales de mayo a octubre y de noviembre a abril de todos los años. Los descansos remunerados. Los trabajadores tienen derecho a un descanso semanal mínimo de 24 horas. Es acá donde se insiste en una suspensión imperfecta de labores, considerando que el trabajador deja de realizar las prestaciones. Sin embargo, el empleador está obligado a pagarle la correspondiente remuneración, aún haya dejado de laborar. Siguiente, por favor. Las gratificaciones legales y la bonificación extraordinaria. La gratificación legal es un pago que realiza que otorga el trabajador el empleador a sus trabajadores
independientemente de la modalidad de contrato. Este pago va a ser en forma adicional a su remuneración y se otorgará con ocasión de fiestas patrias y Navidad. La remuneración que va a ser la computable para efectuar este pago va a ser la que perciba el trabajador al 30 de junio y al 30 de noviembre respectivamente. La bonificación extraordinaria es un beneficio que perciben los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, aparte de la gratificación que asciende a un 9% que los empleadores dejan de aportar al Seguro Social de Salud. Siguiente, por favor. La participación en las utilidades. Este es un beneficio reconocido constitucionalmente y implica que el trabajador reparta cierto porcentaje de sus utilidades, si es que las tuvo en el periodo anterior con los trabajadores, ¿no? Esta obligación es principalmente para las empresas que cuentan con más de 20 trabajadores. Este es un punto muy importante, el empleo injustificado respecto de los contratos de exportación no tradicionales. Si bien es cierto, este contrato es escrito a plazo fijo, a plazo determinado, no obstante, el trabajador cumplió los 3 meses, se encuentra protegido contra el despido injustificado, por el cual si llegase a ser despedido injustificadamente, tendría que el empleador pagar la indemnización correspondiente. Ahora bien, como les dije, al ser un contrato a plazo fijo, entonces la figura del pago de la indemnización entraría en el sentido de que el trabajador, respecto de los meses que ha dejado de laborar, en el sentido de que, por ejemplo, el contrato se suscribió por 6 meses y al segundo mes el empleador, de manera injustificada, decidió despedir al trabajador, entonces quedando 4 meses aún de vigencia del contrato. Entonces, es respecto a estos 4 meses que el empleador tendría que abonar una indemnización ascendiente a una remuneración inmediata por cada mes dejado de laborar. Siguiente, por favor. La inspección del trabajo. Entonces, vamos a ver el tema de la inspección del trabajo, verificando el cumplimiento de la contratación laboral para la exportación no tradicional. La inspección del trabajo es el sistema, es un sistema único, polivalente e integrado, ¿no? Por el cual se verifica el cumplimiento pleno de la normativa de seguridad, de la normativa sociolaboral. Entonces, en el caso de la contratación para exportación no tradicional, la inspección del trabajo operaría generando una orden de inspección a fin de que el inspector de trabajo se apersone a realizar diligencias a una empresa industrial de exportación no tradicional a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos para la suscripción de ese contrato. Entonces, lo que haría el inspector en una diligencia es solicitar la documentación pertinente de los trabajadores que estén sujetos a ese régimen a fin de verificar que los contratos cuenten con la causa objetiva de trabajo, hayan sido presentados ante la autoridad administrativa y existe un contrato de exportación y un plan que para llevar a cabo este contrato de exportación. Entonces, el inspector, al verificar, al realizar sus diligencias, va a verificar el cumplimiento de estos requisitos. En caso él advierta de que no se han cumplido con estos requisitos, determinará que los contratos han sido desnaturalizados y emitirá una medida inspectiva de requerimiento
a fin no de que subsane estos requisitos que han faltado en el contrato, sino va a emitir una medida a efectos de que la empresa registre a estos trabajadores que los tenía bajo el contrato de exportación no tradicional en un contrato a plazo indeterminado, considerando que los contratos han sido desnaturalizados. Entonces, al emitir la medida, el inspector le da un plazo a la empresa para que acredite el cambio del régimen de los trabajadores. Cumplido el plazo, si la empresa acredita este cambio, el inspector emitirá un informe de actuaciones inspectivas y determinará el archivamiento de la orden de inspección. Si por el contrario esto no cumpliría la empresa, lo que haría el inspector es emitir un acta de infracción proponiendo una sanción por la desnaturalización de estos contratos. Una vez emitida esta acta, será remitida a la autoridad instructora del procedimiento administrativo sancionador y este emitirá una imputación de cargos, la cual será notificada a la empresa y esto dándole plazo de 5 días hábiles para que presente sus descargos. Presentados los descargos o sin ellos, la autoridad instructora emitirá un informe de instrucción, ya sea que la empresa haya acreditado el cambio del régimen de los trabajadores, emitirá un informe recomendando a la autoridad sancionadora el archivamiento del caso por el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa, o en su efecto, si es que la empresa no cumple, emitirá un informe donde recomendará que se continúe el procedimiento sancionador en su fase sancionadora. Entonces, una vez que el informe llega a la autoridad sancionadora, esta notifica a la empresa para que dentro de los 5 días hábiles de notificada presente sus descargos, ¿no? Y el mecanismo, digamos que es similar al de la autoridad instructora, porque con los descargos o sin ellos, la autoridad sancionadora emitirá una resolución de primera instancia sancionando si es que la empresa no acredita el cumplimiento de sus obligaciones o en su defecto disponiendo el archivo de procedimiento con la cual pondrá fin al procedimiento administrativo sancionador. Entonces, luego de eso se notificará esta resolución dándole 15 días hábiles a la empresa a fin de que presente el recurso que estime conveniente, que sería en todo caso el recurso de reconsideración o el recurso de apelación, dependiendo de cómo ella quiere enfocar el tema de su defensa. Y eso sería, digamos, la participación del sistema de inspección para ver el tema de la desnaturalización o no de los contratos de exportación no tradicional. Pero a su vez, la Inspección de Trabajo también realizará diligencias para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales de la empresa industrial de exportación no tradicional respecto de sus trabajadores, ¿no? Como son el pago de los beneficios. Digamos que el procedimiento de la inspección va a ser el mismo, solamente que el inspector ahí requerirá a la empresa en un plazo determinado el cumplimiento, ya sea de, no sé, el depósito de la CTS, el pago de la gratificación o el reintegro de la remuneración, dependiendo cuál sea la obligación que ha dejado de percibir o de pagar, mejor dicho, el empleado, ¿no? Ese es principalmente, la esfera de la inspección de trabajo respecto a este tipo de contratos. He buscado dentro de la jurisprudencia, he encontrado algunos casos, he encontrado una casación donde la demandante interpone un recurso contra las sentencias que declararon infundada su petición. El octavo juzgado especializado permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundado la demanda al considerar que los contratos de exportación no tradicional
no tienen límites ni restricciones para contratar trabajadores que realicen funciones de naturaleza permanente, sin importar el tiempo de duración de contratos, señalando que además las órdenes de compra existen, las órdenes de compra que supuestamente han generado la contratación bajo ese régimen de esa trabajadora existen, y esto por lo cual, según el criterio de este juzgado, no se habría desnaturalizado el contrato de exportación no tradicional. Asegurando que si bien dichos contratos del periodo comprendido entre octubre de 2005 y febrero de 2010 no hacen referencia a las órdenes de compra, sin embargo, considerando que dentro de la audiencia de juzgamiento la trabajadora demandante dispuso de que la empresa exportaba el 100% de sus productos, el juzgado determinó de que eso era suficiente para considerar de que los contratos no estaban desnaturalizados. Sin embargo, la resolución casatoria señala de que al no existir, al no haberse señalado ningún contrato de exportación en los contratos, ni tampoco un plan de exportación, estos se habrían desnaturalizado. Y efectivamente yo creo que esto es lo correcto, dado cuenta que, como les expliqué, los contratos de trabajo de exportación no tradicional se verán desnaturalizados únicamente cuando no contengan los requisitos exigidos por la normativa. En igual sentido, nuestra institución, SUNAFIL, emitió una resolución de primera instancia en la que determina que los contratos de trabajo de exportación no tradicional de 611 trabajadores que suscribieron este contrato con la empresa Hilandería de Algodón Peruano, sociedad anónima, habían sido desnaturalizados, dado cuenta que de su revisión advirtieron que no habían sido aprobados por la autoridad administrativa de trabajo, por lo cual no cumplían con los requisitos de validez exigidos en la normativa. Como vemos, entonces, la desnaturalización principalmente del contrato de exportación no tradicional se da por la falta de los requisitos señalados por el literal del artículo 32 del decreto ley 22.342. A falta de estos, el contrato será desnaturalizado y la principal circunstancia de la desnaturalización implicaría de que el trabajador pase a ser registrado en la planilla electrónica del empleador dentro o bajo los alcances de un contrato a plazo indeterminado. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias por prestarme atención. Bueno. Damos paso siguiente a la ronda de preguntas. Por favor, las personas que tengan alguna inquietud, levantar la mano, por favor. Sí, buenas tardes. Tengo una consulta, no me quedó claro. Según lo que yo entiendo, que ahora los contratos no se presentan al Ministerio de Trabajo. Este tipo de contrato de exportación, ¿sí se tiene que presentar al Ministerio de Trabajo o no se tiene que presentar al Ministerio de Trabajo? Sí se tiene que presentar, a diferencia de los contratos sujetos a modalidad. El contrato de exportación no tradicional sí se tiene que presentar a la autoridad administrativa de trabajo. Ahora, la modificatoria que ha habido en la normativa es que ya no van a ser 60 días los que tenga la autoridad administrativa para aprobarlos, sino van a ser 30 días. Entonces, dentro de estos 30 días va a tener la autoridad administrativa para aprobarlos. Si no habría algún pronunciamiento pasado esos 30 días, esos contratos se consideran aprobados automáticamente. Ya. ¿Y los contratos a tiempo parcial también se tienen que presentar? Los contratos a tiempo parcial, sí.
Sí se tiene que... Los contratos que ya no se presentan son los contratos sujetos a plazo fijo. Ya. Y los demás sí están sujetos como a la 728. Claro, todos están los sujetos a la derechos. 7. Claro. Ya, gracias. Una consulta, con respecto al contrato tradicional, ¿hay una fecha límite para el trabajador, para el contratante? No te entiendo, o sea, ¿en diferencia en qué sentido? Por lo que entiendo, hay, por ejemplo, contratarlo por 3 meses, 6 meses, un año igual. Ya. La regla general en la contratación es a plazo indeterminado. Entonces, en el régimen en general, en el régimen común, esa es la regla de contratación. La excepción son los contratos sujetos a plazo fijo. Este es un contrato sujeto a plazo fijo, que a diferencia de los demás, puede ser utilizado, puede tener una vigencia ilimitada. El decreto ley 22.342 señala expresamente de que las empresas industriales de exportación no tradicional pueden contratar cuantos trabajadores les sea necesario, el tiempo que les fuera necesario para cumplir con el contrato de exportación. O sea, no pone límite de tiempo. Buenas, ante todo a todos los presentes. Cuando una empresa presenta a ustedes un contrato para hacer estos tipos de régimen y realmente no está funcionando en el régimen que está pidiendo, ¿cómo sancionan ustedes? O sea, usted me dice que el trabajador suscribió un contrato con una empresa industrial de exportación no tradicional. Exacto. Sin embargo, el trabajador está desarrollando labores distintas a las señaladas en el contrato. ¿A eso es lo que se refiere? No, yo te hablo de la empresa en sí. La empresa sí viene y le dice a ustedes, voy a estar en este régimen de contratación no tradicional, pero a finales hace todo lo inverso del régimen que está solicitando y solo quiere... O sea, digamos que se desarrolla, si bien es cierto, formalmente es una empresa de exportación no tradicional, sin embargo se desarrolla como una empresa del régimen común. Exacto. Bueno, ahí lo que implicaría, como les dije, es que esta empresa no sería una empresa industrial de exportación no tradicional, porque para hacer tal necesita tener unos requisitos, como le dije, tendría que dedicarse a elaborar productos de exportación no tradicional para venderlos en el exterior en un volumen como mínimo del 40% de sus ventas efectivamente realizadas. Entonces, si esta empresa no realiza eso, estos contratos están desnaturalizados. ¿Por qué? Porque han sido utilizados por una empresa que no cumple los requisitos para usarlos. Entonces, estos trabajadores tendrían que pasar a estar bajo un contrato de trabajo a plazo indeterminado, ¿no? Porque se verían desnaturalizados los contratos. Sí, pero usted sabe que muchas veces acá en el Perú las normativas tienen algunos vicios legales que las empresas utilizan para poder jugar a favor de ellos y no al favor del trabajador. Claro, ahí lo que entraría a tallar es, digamos, la actuación de un inspector de trabajo. El inspector de trabajo iría a esa empresa a verificar que efectivamente cumpla, primero que cumpla la empresa los requisitos para ser considerada una empresa de exportación no tradicional, y a su vez verificar que los contratos cumplan con esos requisitos. Entonces ahí lo que el inspector aplicaría la primacía de la realidad para decir, oye, lo que me dicen los contratos, lo que me dicen los documentos, no son los que yo efectivamente estoy verificando. Entonces van a primar las verificaciones que el inspector haga. Buenas tardes, una consulta. Si bien hay la sanción cuando se produce lo que está usted comentando, ¿de cuántas UITs estamos hablando la sanción? Ahora bien, en el otro caso, en que la empresa se niegue a que el inspector, ¿no?, ingrese, ¿cuál es la sanción? ¿La sanción es, digamos, solamente económica o hay otro tipo de sanción que se tiene? Bueno, si es que se encontrase desnaturalizado los contratos,
la verificación o sea, durante la verificación del inspector, la sanción dependería principalmente del número de trabajadores que hayan sido afectados. Entonces, la tabla de multas de nuestro reglamento detalla que esto van a ser determinada cantidad de OITs por determinada cantidad de trabajadores. Entonces, para tener una sanción exacta, tendríamos que ver un caso exacto en el que digamos es que han sido, no sé, pues 10 trabajadores afectados, por lo tanto, al ser una infracción muy grave, tendría una sanción de 5 UITs, por eso, ¿no? Entonces, tendríamos que ver mucho el tema de trabajadores afectados para determinar un monto de la sanción exacta. Ahora, respecto a lo otro, si es que el inspector se apersona al centro de trabajo y por X motivo no le permiten el ingreso, lo que va a hacer el inspector es ir hasta en 2 oportunidades para solicitar que lo dejen ingresar. Si es que no lo dejaran ingresar, él lo que va a hacer es emitir un acta de infracción y a través de esta acta va a proponer una sanción por obstrucción a la labor inspectiva. ¿De cuánto es esa? Económicamente, como le digo, bueno, en este caso, al no tener el número exacto de trabajadores, esto se reduciría al mínimo a fin de, para efecto de sancionar esta infracción por obstrucción, por no permitir el ingreso del inspector al centro de trabajo, tiene una sobretasa. Vale decir que, por decir, la multa es de 5 UITs, va a ser esta multa de 7.5 UITs. Entonces, dependiendo, como le digo, el número de trabajadores. La tabla está regida en base al número de trabajadores afectados. Buena pregunta. Si la tasa accede a un 10% de la planilla del personal, ¿podemos saber cuánto es la cantidad que se tiene que pagar por incurrir en esto? Es que no es por el porcentaje de trabajadores por los que cuente la empresa, sino va a ser en base a los trabajadores afectados propiamente. Por decir, ¿no? Como le puse el ejemplo, van a ser 10 trabajadores contratados bajo el régimen de exportación no tradicional, de los cuales se ha visto desnaturalizado su contrato porque realizaban labores distintas para las que fueron contratados. Entonces, estos 10 trabajadores van a ser los considerados como afectados en el acta de infracción y el inspector va a proponer una sanción en base a estos 10, que principalmente al ser una infracción muy grave, van a ser de 5 UITs. ¿Puedo apelar por esa infracción? ¿Cuánto tiempo pronunciado tengo yo como empresa para poder apelar? Como empresa, como lo narré hace un momento, correcto. Sale el inspector, emite el acta de infracción. Esta acta de infracción pasa a la autoridad instructora. La autoridad instructora emite una imputación de cargos y notifica conjuntamente la imputación de cargos con el acta de infracción para que la empresa, dentro de 5 días, presente sus descargos. Con descargos o sin descargos va a emitir un informe. En ese informe va a recomendar o archivar el caso de haber cumplido la empresa, de haber acreditado el cumplimiento, o de continuar el procedimiento administrativo sancionador ya en la fase sancionadora. Entonces, de no cumplir, pasa a la fase sancionadora notifica ese informe, le da 5 días hábiles a la empresa para que presente sus descargos y esta empresa, presentando o no, la autoridad sancionadora emitirá una resolución sancionando o disponiendo el archivo del procedimiento. Ya no hay más preguntas. Le queremos dar gracias a nuestro ponente Jorge Alfredo. ¿Hay una pregunta más? ¿Sí? Sí, buenas tardes. En consideración a la ponencia, posteriormente a la resolución de desnaturalización de los contratos, en este caso, supongamos que el trabajador es despedido, ¿ya? Posteriormente a estos actos, ¿cuánto de plazo tendría para, o qué es lo que buscaría el trabajador en este caso? ¿Podría buscar una reposición después del despido de un año, como un caso práctico? Efectivamente, porque al haberse desnaturalizado los contratos, ya no hay un contrato a plazo fijo, sino ya eso se convierte en una relación a plazo indeterminado y como tal ha sido despedido justificadamente, podría pedir esto
Habiéndose tenido ya una resolución administrativa firme, en este caso como una cosa decidida, supongamos, ¿no? El trabajador deja transcurrir un año después de ese pronunciamiento y por ende el empleador no ha cuestionado este acto. ¿Tendría aún chance de poder reafirmar esta pretensión de decir quiero mi reposición? ¿Serían de la vía administrativa? ¿Serían No, de la vía judicial? ante la vía judicial sería. La vía administrativa terminó con la emisión de la resolución de primera instancia. Y habiendo transcurrido un año, ¿tendría esa posibilidad de pedir esa reposición? Porque el despido arbitrario tiene 30 días para presentar primero el tema de la indemnización. Ahora, para el tema del despido, para la reincorporación, tendría que serlo también, digo, por la vía judicial, ¿no? O sea, se debería entender que después de este pronunciamiento administrativo tendría los 30 días. Efectivamente. Ah, ok, gracias. Y aún habiendo las resoluciones y habiendo habido todas las sanciones para la empresa, si la empresa no quiere cumplir, ¿cómo actúan ustedes, SUNAFIL? Bueno, acá lo que va a hacer SUNAFIL es ver el tema de la sanción y va a requerir que la empresa cumpla con sus obligaciones. Nosotros, como autoridad administrativa, no podemos obligar a la empresa. Nosotros emitimos una resolución de sanción que le va a servir en todo caso al trabajador para que ejercite su derecho de defensa ante el Poder Judicial. Creo que ya no hay más preguntas. Le queremos dar gracias a nuestro ponente Jorge Alfredo Saldívar Muñoz por su ponencia de controlación de exportación no tradicional. A quien le damos un fuerte aplauso. Agradecemos su participación de todos ustedes y también recordarles que la entrega de la constancia será a partir del 4 de marzo del presente año en la Superintendencia Administrativa en el módulo de comparecencia del segundo piso. A partir del